Bueno, como les decía, muchísimas gracias a los ponentes, sobre todo por haber querido participar y darnos sus experiencias en esta jornada. Claramente creo que para todos este momento está siendo un momento bien especial. Es un momento en el que todos hemos tenido que adaptar no solo nuestras formas de trabajo, sino incluso replantearnos ciertos paradigmas que estaban como bien instalados dentro de la forma en cómo se desarrollaba hasta ahora la docencia. No es para ninguno de nosotros desconocido que Chile es un país muy tradicionalista en sus formas de enseñanza, de alguna forma las reticencias a la hora de aceptar la formación online, una modalidad de formación que está muy instalada ya desde hace décadas en otros países, con buenas experiencias, con buenas prácticas, ¿ya? Pero que aquí de alguna forma nuestras instituciones y sobre todo aquellas que están encargadas de velar por la acreditación y la calidad de los procesos formativos han sido durante mucho tiempo bien reticentes a ver a la modalidad online como una modalidad de calidad. Obviamente, es importante tener en cuenta que no todas las experiencias de formación online son exitosas ni tienen los niveles de calidad, pero eso no atenta contra la modalidad online porque, en definitiva, todos sabemos que las prácticas de la docencia presencial también dejan mucho que desear en muchas instituciones y en muchas oportunidades. Por tanto, el pecado no lo comete la modalidad, sino la forma en cómo esta se aborda, se desarrolla, se implementa y se garantizan los criterios de calidad que deben ser los que primen independientemente de la modalidad que se utilice. Para Universidad SEC, la verdad es que abordar la formación online es un desafío que nos planteamos ya desde hace tiempo. Nuestros primeros programas de carácter semipresencial partieron en el 2015, con algunas experiencias previas, pero de manera más masiva, mayoritaria, a partir del 2015. Hoy en día tenemos casi el 60% de nuestros estudiantes cursando algún programa, ya sea en modalidad 100% online o semipresencial, y esto implica que de alguna manera habíamos ido adquiriendo una experiencia que claramente se aceleró en el minuto en el que en el trimestre del año pasado se produce la contingencia social y se profundiza claramente en este año 2020, producto de la pandemia y de las condiciones que a todos nos ha impuesto tanto para estudiar y trabajar. Esto no significa que no hayamos tenido dificultades, todo lo contrario, ¿ya? Las dificultades han estado presentes claramente, sobre todo a la hora de subir a esta modalidad a programas de estudio, a estudiantes y a docentes cuyos programas estaban diseñados en modalidad presencial, y todos los que os dedicáis específicamente y sois especialistas en la docencia online, sabéis que un programa en modalidad online o semipresencial tiene que estar diseñado desde el inicio bajo esos preceptos, porque la docencia online, o la formación online, mejor dicho, no significa traspasar ya la clase presencial al Zoom, que es de alguna forma lo que de alguna manera se ha tenido que hacer precipitadamente en este minuto. La formación en modalidad online implica el uso de otras herramientas, de otras estrategias pedagógicas que conducen todas ellas al cumplimiento de los objetivos y de los propósitos formativos, pero que de alguna forma esta formación se tiene que diseñar a propósito. Y por tanto ha habido un gran desafío a la hora de poder ya establecer ciertos métodos y estrategias de trabajo para aquellos programas que desde su inicio no tenían esta modalidad de formación implementada, sino que siempre habían sido pensados desde la formación presencial.
Y otro tema muy importante, y no me quiero alargar porque obviamente aquí los protagonistas son los que nos van a exponer cada una de las experiencias, pero que creo que sí es importante, es de alguna manera acabar con este mito de que la formación online no es igual que la formación presencial. Obviamente que no es igual, pero sí produce los mismos resultados de aprendizaje. Entonces, creo que las experiencias que estamos viviendo al día de hoy nos permiten de alguna manera acabar con cierta demonización que tenía la formación online hasta el momento, y creo que en esto Chile se subió al carro de la formación online para ya no bajarse, y este es un proceso que de alguna forma ya no tiene vuelta atrás. Así que bueno, eso es todo lo que quería de alguna forma plantear en el inicio de este conversatorio. Agradecer de nuevo la participación y espero que poner en común las experiencias de distintas instituciones nos ayude, nos enriquezca y también nos enseñe a trabajar de manera colaborativa, compartiendo experiencias, compartiendo buenas prácticas y buscando, en definitiva, lo más importante, que es la formación de profesionales de calidad para Chile. Así que muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por sus palabras de bienvenida a este encuentro académico que organiza la Universidad SEC. Este encuentro se produce en un momento tal vez significativo del proceso académico. Está concluyendo el semestre, por lo menos acá en nuestro país. Vamos a conocer la experiencia del Ecuador en breve, pero seguramente va a dejar lecciones importantes que se pueden ir incorporando en el proceso de aprendizaje. Hemos visto especialmente en nuestro país una fuerte discusión respecto a los elementos que ha dejado al descubierto la educación online. Un factor preponderante ha sido la conectividad, la famosa brecha digital de acceso a la Internet. Es un punto tal vez significativo en poder llevar adelante este sistema de educación remota. Junto con las brechas digitales se ha expresado con fuerza también problemas de estrés, de la emocionalidad tanto de los estudiantes como de los académicos y también de todos los que dan cuenta de sostener este proceso educativo, los profesionales, el personal administrativo de cada una de las casas de estudio. Son elementos que coloco sobre la mesa que seguramente en el transcurso de la conversación los vamos a poder ir desmenuzando. Vamos entonces a escuchar a la analista de diseño instruccional de la Universidad Internacional SEC de Quito, Ecuador, Lucía Oñate. Tienes que activar tu micrófono. Eso. Buenos días con todos. Como dijo Francisco, mi nombre es Lucía Oñate, soy analista de diseño instruccional de la Universidad SEC del Ecuador. Y bueno, pues sí, esta pandemia nos ha cambiado a todos, creo que la vida por completo. Les voy a compartir las experiencias que hemos tenido acá en Ecuador con la Universidad SEC. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver una pequeña presentación. Déjenme a ver dónde están. Ahí. No sé si ya la pueden ver. Sí. Listo. Entonces, desde que inició la pandemia, como pequeños antecedentes, la declaratoria de emergencia sanitaria se la dio acá en Quito el 13 de marzo. Apenas contábamos con 2 casos de COVID y pues ya se presentó esta declaración. Más que nada era con el fin de precautelar que los estudiantes no tengan ningún riesgo. Luego, ya para el lunes 16 de marzo, el presidente de la República declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano. ¿Esto qué quiere decir? Que todos pues ya tuvimos que al día siguiente ya estar en teletrabajo, no podíamos movilizarnos a nuestros lugares de trabajo ni de estudio. Y más que nada, pues el único tipo de movilidad que teníamos aquí era salir a hacer compras para abastecernos en nuestras casas. Y justamente mientras estábamos en este estado de excepción,
estábamos nosotros ya finalizando nuestro periodo académico. Más que nada estaba finalizando lo que son las maestrías y algunas carreras de semipresencial. Cabe mencionar que acá la Universidad SEC es, pues hasta antes de la pandemia, era netamente presencial. Entonces, este paso a lo online, sí, pues fue un poco duro porque más que nada estábamos, como les digo, finalizando nuestro periodo académico. Y pues se tomó la decisión de que todas las actividades académicas se las hagan a través de la plataforma LMS Canvas. Inclusive en ese momento teníamos actividades de grados y pues lo tuvimos que hacer vía online. Adicionalmente, pues estábamos empezando lo que son los procesos de matrículas para el siguiente periodo académico y pues como acciones que tomó la UISEC fue que todas las matrículas se las hagan online, porque no sabíamos por cuánto tiempo iba a durar esta pandemia. Adicionalmente, pues en ese tiempo habíamos planificado ya realizar capacitaciones a los docentes, pero de manera presencial. Entonces, pues tuvimos que adaptarnos y hacerlo todas estas capacitaciones vía Zoom. Y el componente que agregamos en estas capacitaciones, que aparte de que les íbamos a enseñar tanto a docentes nuevos como antiguos el manejo de la plataforma, porque había ciertas modificaciones, les indicábamos ciertas estrategias, herramientas para que ellos puedan dar sus clases vía online, como es clases de flipped learning y también lo que es a través de casos. Más que nada esto era para solventar durante un tiempo este tipo de modalidad. En un principio pensamos que iba a durar unos 2, 3 meses, pero pues hasta ahora continuamos dentro de esta pandemia. Luego, pues ya iniciamos nuestras clases de periodo de 2023, del 30 de marzo, y pues la universidad maneja no muchos estudiantes. Entonces, el acompañamiento que se les hizo a aquellos estudiantes que tenían problemas tecnológicos, como por ejemplo, qué sé yo, que la computadora tal vez no tenía cámara web o no tenían computadora en sus casas, solo celulares, lo que se hizo es que a los estudiantes que no tenían estos recursos, la universidad les dio a préstamo equipos para que ellos puedan continuar sus clases desde casa. De igual manera, tanto los docentes como los administrativos pasamos a la modalidad de teletrabajo y, como tú bien mencionabas, Francisco, durante todo este tiempo de pandemia, pues al principio sí empezó a generar un poco de estrés y ansiedad, tanto en los estudiantes, docentes, administrativos, porque el mismo hecho de ser una sociedad en la que estamos acostumbrados a tener contacto cercano con las personas, pues el estar dentro de nuestras casas las 24 horas, pues sí generó un poco de estrés y ansiedad. Por lo tanto, la universidad creó su centro, bueno, tiene su centro de atención psicológica y lo que se hizo es que a través de Zoom podíamos agendar citas para poder hacer este acompañamiento psicológico. De igual manera, pues bueno, las clases se las hicieron presencialmente, pero por convergencia de medios. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los contenidos se los puso a través de la plataforma LMS. Los docentes, pues una vez que ya fueron capacitados, tenían que ellos colocar este contenido en la plataforma. De igual manera, las clases se las hizo a través de Zoom, pero se hizo una flexibilización en la asistencia con los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos que no tenían conectividad en su casa, podría ser que tal vez no tenían la computadora a ese momento o sus padres estaban trabajando y no podían utilizar el equipo. Ellos, una vez que ingresen a su plataforma, podían revisar estas grabaciones, descargarse sus computadores y revisar nuevamente estas clases. Adicionalmente, lo que se hizo es seguir brindándoles webinares a los docentes sobre el manejo de herramientas existentes en la plataforma.
Esto con el fin de que puedan utilizarlo de mejor manera la plataforma y puedan brindar las clases de mejor manera a sus estudiantes. Adicionalmente también se hasta el momento clases de espejo con universidades de Colombia, Brasil, Chile, a los estudiantes para que así ellos tengan experiencias con otras realidades y también pues ellos puedan despejar dudas de lo que tengan en sus materias con otras ciudades. De igual manera, ya casi al finalizar este semestre, que está más o menos por junio, julio, que recientemente pasamos de fase de rojo a amarillo, que es lo que se maneja acá en Ecuador, pues hay cierta flexibilización en la movilidad, ¿ya? Y pues lo que se ha hecho es que ahora los docentes, más que nada en lo que se refiere a clases prácticas, los docentes puedan ingresar a la universidad y hacer grabaciones de estas prácticas, para que así esto puedan colgarlo en la plataforma LMS y los estudiantes puedan revisar estas prácticas. Y más que nada, pues estos componentes prácticos por el momento no van a ser parte del proceso de la evaluación, pues ya futuro se podrá ver si es que se recupera estas prácticas cuando ya pasemos tal vez a semáforo verde. De igual manera, pues durante toda esta pandemia, para que los estudiantes se relajen, tengan un momento de distracción, se ha creado concursos de talento en donde ellos podían realizar videos o fotografías y participar y así poder entrar en contacto con el resto de sus compañeros. Entonces se hizo un concurso de talento en la SEC, de igual manera se hizo una semana de recarga para que ellos pues puedan relajarse durante de todas las clases que han tenido durante todo este tiempo. De igual manera la UICEG acá en Quito maneja redes sociales en donde constantemente pues se está en contacto con ellos y se pide videos de lo que estén realizando fuera de su área académica. Y pues por último, los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia más que nada acá en la universidad, sé que en un principio es presencial, es que ha hecho que todos los docentes nos volvamos adaptativos, creativos y empáticos. Y más que nada, esta es una oportunidad de reinventarnos y de ser resilientes. ¿Por qué? Pues después de esta pandemia creo que nadie va a ser igual. Todos debemos de cambiar de alguna manera. Esto en la parte humana, pues creo que es muy importante. Ya en la parte técnica, pues a raíz de que empezó la pandemia, hay mayor uso de la plataforma LMS. Anteriormente, en el semestre pasado, pues teníamos un uso de un 49% y actualmente ya tenemos el uso de la plataforma en un 74%, que ya es bastante. Pues todavía estamos buscando maneras y formas de que los docentes utilicen más la plataforma y para eso pues tenemos pensado que se les debe brindar mayores herramientas a los docentes para que puedan generar sus clases de mejor manera. Y pues entre estas mejoras estamos generando ya un campus virtual más amigable para los estudiantes y para los docentes, en donde cada uno de ellos solamente ingrese a su campus y ahí encuentre todo, sea contactos con sus coordinadores, contactos con sus profesores, etcétera. Y más que nada, pues ahora como todavía continúa la pandemia, nuestros procesos van a seguir siendo en línea. Y pues a raíz de esta pandemia, pues la Universidad del Ecuador está ya promocionando carreras en línea para este nuevo periodo académico que empieza en octubre, con 3 carreras que más que nada pues van a brindar, van a hacer que las personas que no han tenido oportunidad de estudiar, pues lo puedan hacer ahora. Y pues para concluir,
creo que la educación en línea puede ser muy humana, más que nada si hablamos de empatía, empatía tanto con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, con nuestros coordinadores, con los administrativos. Debemos trabajar en equipo, pues ahora más que nada que creo que cada uno de nosotros estamos en nuestras casas. El trabajar en equipo, el poder comunicarnos asertivamente con cada uno de nuestros compañeros es importante. También pues hay que ser solidarios porque no sé, nosotros podemos tener a alguien cercano que haya perdido a algún familiar, algún conocido durante esta pandemia. Y también algo importante es que esta pandemia ha hecho, más que nada para nosotros como Universidad SEC del Ecuador, es que ahora brindemos un acceso mayor a la educación a través de nuestras carreras online. Y pues eso hará que podamos liderar acá en el Ecuador. Y sobre todo, pues creo que ahora la educación tradicional va a cambiar para siempre y eso puede ser algo bueno. Y pues la pregunta que debemos hacernos como diseñadores instruccionales y como docentes es, ¿cómo puedo yo utilizar las tecnologías para mejorar nuestra vida académica? Creo que eso es lo que debemos preguntarnos actualmente. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Francisco. Ha sido un completo panorama el que hemos visto y escuchado en tus palabras de cómo ha manejado Universidad Internacional SEC del Ecuador esta crisis. Seguramente surgirán preguntas y las compartiremos al término del encuentro. Vamos a escuchar ahora a la vicerrectora académica de la Universidad Adventista de Chile, Loreto Silva. Gracias, Loreto. Ok, muchas gracias. Voy a compartir nuestra experiencia, que creo que no es tan diferente a la que he expuesto, con algunos quizás matices, pero creo que todos estamos más o menos viviendo en la misma situación. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a ver. Ahí se ve. Se ve, ¿no es cierto? Muy bien, se ve bien. Bien. Vamos a contar nuestra experiencia de la docencia online, como ustedes titularon este webinar, docencia online en tiempos de pandemia. Para nosotros, como Universidad Adventista de Chile, que no es una universidad conocida en Santiago, por eso quiero hacer un contexto, contarles un poco quiénes somos. Somos una universidad confesional, regional, privada, estamos a 12 kilómetros hacia la cordillera de la ciudad de Chillán, tenemos una oferta de 24 carreras distribuidas en 4 facultades, de Educación y Ciencias Sociales, de Ciencias de la Salud, Ingeniería y Negocio y Teología, además de 5 programas de posgrado y también variados programas de diplomados y cursos. La modalidad en pregrado era modalidad 100% presencial, y en la modalidad de posgrado teníamos semipresencialidad. Por lo tanto, esto configura un escenario igual difícil para el pregrado, porque nosotros no teníamos nada en la virtualidad. A ver, ahí. Ahí sí. Algunos hitos que marcamos dentro de la experiencia que hemos vivido, algunos hitos previos a lo que comenzamos a hacer la docencia online, fue el 15 de marzo, que lo recordamos claramente. Recordemos los que somos de acá de Chile que uno de los focos importantes iniciales de la pandemia en Chile del virus fue Chillán. Y entonces obviamente hubo una crisis importante en la ciudad, y una psicosis también para todos nosotros. Sin embargo, sin haber decretado cuarentena, ya la gente se quería guardar, no quería salir por temor. Por lo tanto, fuimos convocados por el Comité de Crisis el 15 de marzo, donde se decretó suspensión de clase, se definió la plataforma a trabajar y un programa de
de capacitaciones para docentes que especialmente no se manejaban en las plataformas virtuales. Decidimos trabajar con la plataforma Meet para las clases sincrónicas y con la plataforma institucional virtual UNACH para todo el trabajo de aprendizaje asincrónico. Y capacitaciones, suspendimos las clases por una semana, ya veníamos haciendo capacitaciones a los docentes producto del efecto social que habíamos tenido en octubre, que también nos había complicado, pero no tanto creo como en las universidades de Santiago, pero igual tuvimos nuestro efecto, por lo tanto ya teníamos algo avanzado en la virtualidad de pregrado, pero era poco. Seguido de eso, bueno, se prepararon todas las logísticas con las plataformas, porque obviamente había que hacer la migración de todos los estudiantes de pregrado a la virtualidad. Se preparó todo eso con la ayuda de la Dirección de Tecnología de la Información, de TI, videos, tutoriales. En ese minuto nosotros ya llevábamos una semana de clases con los alumnos antiguos y estábamos a un día de ingresar con los alumnos nuevos, los que obviamente nunca los vimos presencialmente. Por lo tanto, se prepararon todos los videos, los tutoriales, se hizo el plan de capacitaciones desde esa semana, pero extensivo a través de todo el semestre para docente y directivo. Y en el inicio de clase pusimos algunas estrategias. Por ejemplo, incluimos tutores con grupos pequeños. Nosotros siempre hemos tenido el tema de profesores tutores por el modelo educativo muy cercano al estudiante. Pero en esta oportunidad doblamos el número de tutores y lo hicimos con grupos más pequeños. ¿Ya? Un programa de inducción a estudiantes nuevos muy cercano, un trabajo colaborativo que partió liderando este trabajo la Dirección de Docencia y la Dirección de Educación Virtual con el apoyo de DTI. Incorporamos desde el inicio coordinadores virtuales que tenían el rol de acompañar al docente en esta migración hacia las metodologías y plataformas virtuales. Otro elemento importante que desde el inicio hicimos fue la definición del modelo de clase. Si bien estábamos traspasando lo presencial a la virtualidad, sin todo el conocimiento de los docentes en la educación virtual, hicimos un modelo, planteamos un modelo que era un porcentaje de horas sincrónicas, asincrónicas y la definición del trabajo autónomo en esta modalidad. Les tengo que decir de antemano que no fue totalmente implementado tal como lo planteamos en un inicio, porque hubieron dificultades que ya las voy a explicar. Durante el proceso, instalamos por los tutores y los coordinadores virtuales un monitoreo cercano, además de todo el equipo directivo de cada facultad. Hicimos flexibilizaciones de las medidas académicas, tanto en porcentaje de asistencia, en exhibición a exámenes, y otros elementos como dosificación del tiempo lectivo y autónomo. Trabajamos con el análisis de los programas de estudio y con los elementos troncales para dar el cumplimiento al perfil de egreso. Trabajamos también con varias estrategias de contención a los docentes y al estudiante que rápidamente, yo creo que a la primera o a la segunda semana, nos dimos cuenta que esto era sumamente necesario. Dentro de varias otras cosas que trabajó el CID, que es el Centro de Innovación Docente, y el CAE, que es el Centro de Apoyo Académico al Estudiante, incorporamos días de receso académicos, días parcializados, y posteriormente, un mes antes de terminar el primer semestre, incorporamos una semana de balance y compensación curricular, que era para todos los temas que los estudiantes, producto de la pandemia, habían quedado atrasados, y los profesores, por la sobrecarga y la situación emocional que estaban viviendo, también estaban desfasados. Una cosa importante dentro del proceso está el fortalecimiento e incremento de atenciones del Centro de Apoyo Académico al Estudiante, donde si teníamos 3.000 atenciones, hoy día tenemos 7.000 atenciones a estudiantes con todos los equipos de profesionales que allí tenemos y en los 8 programas de apoyo. Incorporación de mucho material infográfico, audiovisual, de apoyo a los docentes en metodología, en evaluación, y esto fue bastante reiterativo, producto que uno a la primera no lo entiende o no lo capta y no lo graba. Otro elemento dentro del proceso que fue también importante, el reporte de las clases, reportes de asistencia, porque nosotros instalamos la grabación de clase que quedaba obviamente colgada en la plataforma virtual UNACH,
y la aplicación del modelo de clases que estábamos divididos en 3 momentos, 3 espacios 2 espacios de la clase lectiva y lo otro lo que significaba el trabajo autónomo. Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes nos permitieron ir tomando el pulso al proceso y obviamente ir haciendo remediales, tratando de hacerla en forma lo más rápido posible. Otro elemento que fue también importante fue la adquisición de base de datos y de libros digitales, software y herramientas para la virtualidad. Aquí la dirección de biblioteca consiguió en las primeras semanas a lo menos 10 bases extra a las que ya teníamos, tanto en demo como adquiridas, para cubrir específicamente la bibliografía básica que estaba comprometida en los programas de estudio y que obviamente los alumnos no tenían todo el acceso, y el equipo de biblioteca comenzó a trabajar con un plan de capacitación intensivo, muy intensivo, con estudiantes, grupos nuevos, grupos pequeños, grupos grandes, docentes, etcétera, y poniendo al alcance del docente la bibliografía que estaba disponible, buscando referencia, digitalizando material de acceso a los estudiantes y a los docentes. Otro elemento que creo que también es elemento de éxito en el futuro para continuarlo, nosotros lo consideramos así, son reuniones sistemáticas con estudiantes delegados de las diferentes carreras. Esto lo hicieron principalmente los decanos de las facultades, los directores de carrera, y los decanos junto conmigo también con el centro de estudiantes fuimos mirando el pulso, habían cartas, también hubieron reclamos, entonces de tal manera de ir ajustando la dinámica que estábamos realizando. Otro elemento son las clases prácticas demostrativas, que esto lo comenzamos a hacer ya pasado abril, mayo, cuando nos dimos cuenta que esto tenía para largo, porque de primera había alguna resistencia a los docentes, solo esperar las prácticas, y viendo que no teníamos solución, se empezaron a hacer prácticas, talleres demostrativos y talleres para que los alumnos hicieran en sus casas, y hubo un reconocimiento de esas actividades como prácticas en algunos, según el tipo de práctica que era. Ahí tenemos todavía la problemática de las prácticas clínicas, que creo que para todas las universidades son lo más complejo que hoy día nos está quedando. Dificultades que yo aquí las puse en 5, pero son más, quise destacar algunas que seguramente las van a compartir ustedes conmigo. La conectividad de docente y estudiante a la primera semana fue evidente las problemáticas que teníamos, y nosotros tuvimos que disponer de conectividad para estudiantes, a un cuarto de la población de estudiantes tuvimos que entregarles chip, y a docentes otra cantidad para suplir las necesidades que también tenían de conectividad. No obstante, hay casos extremos, que es muy difícil porque no servía ninguna compañía para algunos, y eso es algo complejo que lo fuimos solucionando de otras maneras. Punto 2, las falencias en los equipos informáticos de docentes y estudiantes. No todos tenían equipos que pudieran permitirles conectarse de buena forma, ya sea la cámara estaba mala, el audio estaba malo, cosas que quizás nunca se dieron cuenta porque no lo necesitaban en la presencialidad. Pero también ahí tuvimos que disponer de una cantidad de equipos, computadores, PC, tablet, para poner a disposición, y enviamos, nosotros tenemos distribuido por las características de una universidad confesional, de Arica a Punta Arenas, vía Chile Express, enviar equipos. El tercer punto es que apareció en los estudiantes el reclamo, la desconformidad por la sobrecarga de trabajo frente a la pantalla. Ellos decían que podían pasar hasta 15 horas en la pantalla producto del trabajo, y aquí es lo que me quería referir, que en algún momento los docentes no entendieron esta división de lo sincrónico y lo asincrónico, lo juntaron con trabajo autónomo y lo sobrepasaron. Entonces, en algún momento, obviamente, pasaron el tiempo autónomo de las otras asignaturas, y ahí, obviamente, hubo que regular nuevamente a mitad de semestre cómo hacer ese trabajo. La siguiente es la debilidad del docente en el manejo de las tecnologías, que hay un porcentaje de docentes que no son amigos de las tecnologías, por lo tanto, había una resistencia de utilizarlo, mucha angustia, ansiedad, porque no lo podían hacer bien, y por otro lado el estudiante que también veía que eso era una debilidad. Se han hecho
bueno, más adelante creo que ya lo dije o no, no sé, 5 capacitaciones a lo largo del semestre, de distintos tipos, pero aquí la clave más que la capacitación es el acompañamiento. Muchas veces hay que enseñarle al docente cosas muy básicas. Y esa fue una dificultad. Dificultades para dar cumplimiento al modelo de la clase, que ya lo mencioné, en cuanto a sincrónico, asincrónico y tiempo autónomo, que algunos confundieron y eso sobrecargó al alumno. Otra dificultad, bueno, que los docentes además se sintieron sobrepasados, angustiados, porque sentían, al pasar este modelo a la virtualidad, sentían que trabajaban más, también la ansiedad de los estudiantes, lo llamaban o le escribían mucho, y obviamente ellos en algún momento también sintieron esto, y de ahí que vienen las integraciones de recesos y de la semana de balance y compensación curricular. Las clases prácticas de salud, especialmente de las carreras de salud, en este minuto los internados, las prácticas profesionales son nuestro tema, porque las otras las hemos resuelto, y todas las otras asignaturas que son de carácter procedimental, en mi caso yo tengo música, tengo educación física, tengo agronomía, que también se suman a algunos temas procedimentales que estamos resolviendo para este segundo semestre. Yo aquí quise poner algunos logros, entre comillas, que me parece también interesante comentarlo. Nosotros logramos cerrar el 94% de las asignaturas del primer semestre, dejando las prácticas profesionales clínicas esencialmente para este segundo semestre. Y viendo la contingencia, las dejamos abiertas con algún reconocimiento de horas de algunos talleres y algunas cosas que hicimos. Algo nos pasó, una disminución de las suspensiones del primer semestre. Es leve la disminución, pero pensamos que íbamos a tener más. Pero la contención que hizo el CAE con los estudiantes, los tutores y los directivos de la facultad, creo que fue dando resultados. Las 5 jornadas de capacitación que nos mantenemos en este minuto, tenemos 160 docentes certificados en metodología de educación virtual y estamos trabajando para continuar con la certificación de otros. La integración de las multiplataformas, que en la presencialidad quizá era muy difícil, hoy día hemos avanzado en eso. Algo menor, quizás para otras universidades, pero para nosotros era importante, los estudiantes no utilizaban el correo institucional, costaba mucho la comunicación, y hoy día el 99% de los estudiantes utiliza el correo y estamos mucho más conectados y comunicados con ellos. Bueno, reportes, mucho reporte de horas, de grabaciones, de estrategias multimediales, creo que también son clave en este proceso de virtualidad. ¿Cuál es nuestra situación actual? Tenemos un calendario ajustado en periodo de 5 semanas y una semana de receso. Tenemos 2 semanas de receso en el semestre. El receso de clases. Vamos a hacer algunas cosas con los profesores, pero también les vamos a dar tiempo de receso para ellos. Agosto y septiembre lo hemos declarado 100% online, y para el resto, desde octubre en adelante, tenemos la categorización de esos 3 tipos de asignaturas. Algunas van a seguir siendo online, otras con algunos componentes presenciales y otras definitivamente que tienen que ser presenciales, las prácticas clínicas principalmente. El último, un fortalecimiento al modelo de clase, que ya lo hicimos en el receso de invierno, de la planificación en plataforma y del plan de evaluaciones, que era un tema que consideramos que era débil en el primer semestre. Aprendizajes que nos llevamos para el segundo semestre, y creo que son riquezas para uno. Tuvimos que desaprender y aprender nuevamente. Hay muchos paradigmas que teníamos como universidad, como personas y como profesionales, y obviamente significó sacarnos eso y volver a aprender otras cosas y abrir nuestra mente como equipo académico para crear y para innovar en esta situación. Lo segundo, aprendimos y entendimos que la tecnología es una fuente inagotable de posibilidades para hacer de otra forma la docencia. Y ahí estamos en ese proceso, no es que lo hayamos aprendido completamente.
Creemos que es importante y lo llevamos como aprendizaje para el segundo semestre, la necesidad de acompañamiento y contención a los docentes y estudiantes. Eso lo creemos que es fundamental en este trabajo y además muy pertinente dentro de nuestro modelo educativo. La riqueza del trabajo colaborativo entre docente y el personal, hay que hacer equipo, que ya mi colega anterior lo mencionó, que es fundamental, porque solos viene la angustia y la desesperación, donde no vemos cómo compartir estas actividades. Lo quinto es la flexibilidad. La flexibilidad creo que también es muy relevante en un momento de crisis catastrófico. No una flexibilidad que quede abierta y al desorden, sino que una flexibilidad normada, ¿ya? El diálogo, y eso va de la mano del diálogo sistemático con los equipos, con los docentes y con los estudiantes. Creo que también para nosotros fueron clave de ir mejorando día a día. Eso es mi aporte y mi experiencia que puedo dar en esta mañana y compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Loreto. Un completo panorama de cómo ha manejado tu universidad esta situación. Desde la ciudad de Chillán nos vamos a cambiar a Rancagua. Ahí está don Julio Miranda, que es el encargado de la unidad de educación a distancia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a quien también damos la más cordial de las bienvenidas. Ya lo habíamos presentado, Julio. Muy buenos días, todavía parece. Sí, buenos días a todas y todos. Ignoro la diferencia horaria con la colega de Quito. Probablemente yo voy a hacer una presentación un tanto distinta, que difiere un poco en términos de la visión y la perspectiva de lo que voy a exponer. Probablemente me voy a alejar un poquito del contexto más ideal de lo que ocurre en la educación a distancia. Y voy a dividir también esta presentación más o menos en cómo nos encontrábamos como universidad antes de la pandemia, qué es lo que hicimos previo al inicio del semestre, y principalmente voy a aprovechar al máximo, que es un desafío en sí mismo, en 15 minutos poder contar todo lo que nos ha pasado en estos meses de este experimento educativo global en el que nos hemos visto inmersos, las lecciones aprendidas. Y yo creo que quizás lo más relevante que se pueden llevar las personas que están presenciando esto es precisamente eso. Yo soy un convencido de que la experticia no es más que probar un conjunto de cosas y equivocarse todas las veces posibles en un ámbito acotado. Por eso me considero que tengo cierta experticia en cierto tema, digamos. Y lo primero que voy a hacer, efectivamente, es hacer una consideración inicial. Yo cuando Francisco me contactó y di el título de la ponencia, inmediatamente, digamos, establecí una distinción. No sé si aportará tanto si efectivamente yo hoy día les presento un conjunto de cuestiones que desde la teoría son ideales respecto de la docencia online. Porque en estricto rigor lo que al menos nosotros nos tocó vivir es algo bien distinto a lo que es la docencia online. Nosotros pasamos en este experimento a una pedagogía de la emergencia. Y quisiera centrarlo ahí, circunscribirlo ahí, y lo voy a fundamentar a objeto de poder entender lo que yo les voy a ir presentando, ¿no? Esto tiene, yo diría, digamos, la relevancia en términos de que tiene la utilidad en contextos similares a esto, de emergencia. Una enseñanza online requiere mínimamente una planificación de al menos 6 a 9 meses, eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en educación a distancia, de un aprendizaje basado en la interacción más allá que de la mera transmisión de información, donde hay que seleccionar ciertos contenidos, donde se planifica la interacción, donde se requiere planificar detalladamente los roles de docente, estudiante, de la evaluación, de la retroalimentación, de la modalidad en su conjunto, donde implica recursos de aprendizaje, elaborar recursos de aprendizaje para la modalidad. La innovación aquí no basta con pasar el Word que utilizaba en mi clase presencial a un PDF o a un PowerPoint como la máxima innovación, ¿eh?
La docencia en este periodo en contextos virtuales o remotos no se planificó con esa antelación y se realiza en condiciones de gran incertidumbre y en medio de una crisis. Los desafíos que esto plantea al rol docente exceden el dominio técnico de la herramienta. Quizás uno de los aprendizajes mayores respecto de esto es que no es que hubiésemos tenido más o menos tiempo para capacitar a los docentes, para entregarles toda una batería de herramientas tecnológicas, porque no pasaba necesariamente por ahí. Yo creo que básicamente una de las mayores conclusiones es que no vimos venir esto, y tomo esa frase tan políticamente utilizada los últimos meses en nuestro país, no lo vimos venir con respecto a esto. Yo llevo más de 24 años en el trabajo de uso educativo de las TICs. Ahí identifico a la Paola que efectivamente nos vimos y nos tocamos en varias ocasiones en el proyecto Enlaces en los años 90, 2000. Después pasé a la administración pública, trabajé 12 años en el Ministerio de Educación, en educación a distancia, y les puedo asegurar que parte de toda esa experiencia bien poco aplicaba en algunos contextos de esta pedagogía, de lo que nos tocó vivir en estos meses. Nosotros estamos viviendo lo mismo que ustedes, cerrando el primer semestre, ya asumiendo y planificando un segundo semestre completamente en línea, e incluso hay algunos que ya avisoran la posibilidad de un primer semestre 2021 con esta lógica, en la que vamos a probablemente entrar y salir de periodos de confinamiento. Probablemente vamos a terminar la pandemia, vamos a seguir con el post-estallido. Ahí hay un conjunto de situaciones en las que esto se presenta principalmente como una gran oportunidad. Quizás también englobar esto en términos de la oportunidad que establece para escuelas y para universidades, en el ámbito escolar y en el ámbito universitario, el ámbito del desarrollo profesional, lo que involucra esto que hemos aprendido. Entonces, el temario es un poquito el contexto de la universidad prepandemia, algunas acciones previas al inicio del semestre, lo que pudimos hacer en el poco tiempo. Nosotros terminamos las acciones presenciales en la universidad, al igual que la colega de Quito, el 16 de marzo. Lo recuerdo, desde esa fecha estoy prácticamente encerrado. Desde el 16 de marzo empezamos a hacer un conjunto de acciones hasta inicios de abril, que era el inicio del semestre, para intentar asumir esta ola que era un tsunami, ¿eh? En muchos factores, Lo tecnológico es uno de los elementos. Y posteriormente voy a ahondar, y ahí es donde quiero utilizar la mayor parte de mi tiempo, en las lecciones aprendidas. Así que voy a ir rápido en la primera parte, porque es muy contextual, y no voy a utilizar grandes cifras, tampoco sentí que era la instancia, digamos, más idónea para ello. Entonces, el contexto de la universidad prepandemia, bueno, nosotros teníamos una plataforma e-learning, trabajábamos con Moodle, un Moodle un tanto desactualizado, pero que para efectos de los fines que le otorgaba a la universidad servía perfectamente. Había un uso relativamente masivo de ese espacio, sin embargo ese uso era principalmente como un repositorio, como un almacén de recursos de apoyo al aprendizaje a acciones presenciales, en una lógica de utilizar las conocidas por muchas universidades horas de trabajo autónomo, que tienen las diferentes asignaturas, pero que en muchas ocasiones cuando llega el Estado a preguntarnos desde la acreditación, ¿qué hacemos con esa? No tenemos muchas evidencias de qué mostrar. Bueno, la universidad hace un rato que venía trabajando esas horas de trabajo autónomo a través de entornos virtuales de aprendizaje. La universidad ya había realizado desde a mediados del 2019, un avance sustantivo en la adopción de los entornos virtuales de aprendizaje para efectos de apoyar la docencia universitaria. Y esto se materializa en varios hitos. Por un lado, el inicio de un proceso de actualización tecnológica. Cambiamos ese Moodle un tanto obsoleto por la última versión estable, la que hablan siempre los ingenieros. Yo soy profesor, por ejemplo, dicho sea del caso. Y pasamos de un aula virtual a un campus virtual, una lógica con una personalización, con un trabajo desde lo gráfico que fuese más amigable, cercano, que fuese para el estudiante entrar a la universidad, entrar al campus. Con el lanzamiento de cierta cantidad de diplomas en modalidad e-learning y con un conjunto de capacitaciones. Ahí ustedes me ven
haciendo una en la primera imagen, presencial, con computador, con todos los docentes de la universidad, en las diferentes facultades. Capacitación que a partir del 16 de marzo ya pasó a ser en Zoom. Ahí ven la segunda imagen, donde estoy ya prácticamente como un youtuber, porque muchas de las capacitaciones se empaquetaron, se grabaron y se subieron a estos espacios para que el docente las pudiese revisar. En ese entonces todavía teníamos la hipótesis de que esto se iba a empezar a resolver en la medida en que hacíamos más y más inducciones de cómo usar la plataforma. Bueno, ahí hay una de las principales aprendizajes. No fue tan así. Esta era la idea original. Nuestra idea original, mía, personal, que yo le presenté al rector a mediados del 2019, era transitar de un entorno virtual de aprendizaje como biblioteca de recursos, progresiva y paulatinamente, a un entorno virtual como complemento y ojalá en el mediano plazo a un ambiente de aprendizaje en el que existiese una sinergia entre lo presencial y lo virtual, y poder migrar, por ejemplo, a acciones primero be-learning y después e-learning. O sea, el mundo nos ha enseñado de que efectivamente lanzarse desde los 100% presencial a este experimento de los 100% virtual conlleva un conjunto de dificultades. Y eso en contextos ideales, no en los que estamos viviendo. Dentro de estas acciones previas al inicio del semestre, bueno, levantamos información acerca de las condiciones de los estudiantes. Nos encontramos con realidades muy, muy dramáticas. Efectivamente, un porcentaje de estudiantes no tenía acceso a computador, no tenía acceso a internet. Como muchas otras universidades, tuvimos que, algunas con más recursos, nosotros no tanto, tomar computadores disponibles en la universidad, los que estaban en bibliotecas, los que estaban en ciertos departamentos del estudiante, algunos en computadores del ámbito administrativo, y distribuirlos en una suerte de contrato con los estudiantes para que pudiesen tener acceso. Bolsas de internet, chip. Efectivamente nos pasó lo que decía la colega anterior. Habían espacios donde la conexión no era muy buena, la seducción de los docentes, porque además estaba facilitado por el contexto de utilizar Zoom, conlleva un ancho de banda considerable, considerable. O sea, una de las cosas que tampoco habíamos evaluado era considerar eso. Muchos docentes, muchos estudiantes, y lo menciono, muestro en este gráfico, casi un 20% de los estudiantes se conectaba con el celular. Se conectaba con el celular. ¿Cómo transitar a una lógica de entorno virtual solo con un dispositivo de 4 pulgadas, 3 pulgadas, que en muchos casos no tenía todas las condiciones como para poder incluso aprovechar al máximo eso? Se optimizó y se actualizó la plataforma, se prepararon plantillas, una plantilla que permitiese al docente simplemente ir completando ciertos espacios, jornadas intensivas de inducción de los docentes en el campus virtual. Se montó una tiquetera en tiempo récord, todo esto, una tiquetera de soporte técnico para dificultades en el uso de la plataforma. La instalación de algunos sistemas de reportería, de acceso. Necesitábamos develar esa caja negra, qué pasaba, cuántos accedían, cuántos tenían dificultades. El montaje de un conjunto de procesos de acompañamiento. Tuvimos que hacer una inducción de los estudiantes de primer año 100% en línea. 100% en línea. ¿Te fijas? Bueno, paso a las lecciones aprendidas. Algunas, las primeras, son de la bibliografía común de educación a distancia, pero que acá fueron dramáticamente evidenciadas. Primero, no es para todo. El e-learning no es para todo, ni es para todos. Y eso es una constatación empírica que lo vivimos acá. Es fundamental identificar el nicho y ojalá hacer un diseño a medida. Sin embargo, tenemos una facultad completa, que es la Facultad de Artes, que tenía un conjunto de asignaturas que podemos hacer algunas cosas en esta modalidad. Pero en estricto rigor no vamos a lograr lo planificado. Las carreras de danza, carreras que tenían un contacto directo, las prácticas profesionales. O sea, aquí habían cuestiones que ya no era qué tan creativos nos poníamos o qué tantos expertos traíamos en educación a distancia. ¿Se fijan? Esto requiere una apropiación gradual de la institución y de sus actores, cosa que no existía en esta universidad. Y que entiendo por los contactos que yo he tenido con otras universidades, algunas muy grandes de este país, ocurrió prácticamente lo mismo. Esto es una constatación fundamental.
el tema del e-learning no es el I, y no lo ha sido hace muchos años, es el learning. El desafío es pedagógico. El mayor problema que tuvieron los docentes no es cuántos sabían de TICS, ni cuántos sabían desenvolverse en plataforma, es su flexibilidad didáctica. Y lo voy a desarrollar un poquito más adelante. ¿Ah? Algunas lecciones aprendidas también son el diseño a medida. ¿Cuánto conocemos a nuestros estudiantes al momento de hacer un diseño de un espacio virtual? ¿Ah? Esto tiene mucho que ver también con ciertas cuestiones que van más allá de las solas competencias TICS, ¿ah? Que tanto se ha mencionado. Esto es capacidad de autonomía, esto es autodisciplina, autogestión del tiempo, hay un conjunto de elementos. ¿Ah? Entramos en una lógica de innovación obligada. De innovación, y sobre todo en educación superior, se abre hace mucho tiempo que venimos hablando de esto. Esto nos llevó de un momento a cambiar 200 años de formación presencial, en ocasiones bien estricta, bien frontal, ¿ah? a la cual ya teníamos varios indicios que teníamos que cambiar. Por eso es que yo hablo siempre de una oportunidad. ¿Ah? Ahora, yo encontré una frase que de alguna manera resume fuertemente lo que hemos vivido. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento de que la estructura controlada de una escuela, muy transferible al contexto de universidad, no es replicable en línea. Quizás lo más que le complicó a los docentes no es lo que sabían o no sabían del uso de las TICs, no es las dificultades que tenían con el uso de la plataforma. Efectivamente, la tecnología fue más visible que el aprendizaje, y eso qué duda cabe. Pero el mayor problema fue la flexibilidad. Lo mencionaban algunas colegas anteriormente. ¿Ah? El tener que hacer algo distinto. ¿Ah? Yo lo viví dramáticamente desde el desarrollo profesional. La necesidad imperiosa de comunicarse. Una de las lecciones más importantes de esto para los docentes es aprender a escuchar. No es solo tener el Zoom, que los estudiantes puedan descargarlo, que puedan verme en tiempo real y hacer mi clase, y si eso ocurre, me olvido y me tranquilizo. No, era comunicarse, establecer contacto, saber qué te ocurre, saber y entender de que efectivamente al otro lado puede haber dificultades que hacen imposible el aprendizaje. Por eso que esta es una pedagogía de la emergencia. Los docentes se transformaron en la primera línea de esas emociones. ¿Ah? Alumnos contagiados, alumnos con familiares contagiados. ¿Ah? Nosotros veníamos de vivir eso post-estallido, con un estudiante que incluso quedó completamente ciego producto del estallido. ¿Ah? Algo de eso ya conocíamos. Fue un aprendizaje muy importante. Nuevas formas de usar el tiempo. Efectivamente, el docente empieza a entender que no son solamente las 2 horas de clase a la que iba a la universidad. Hubo efectivamente agobio, hubo efectivamente que apropiarse de un conjunto de cosas que no sabía. ¿Se fijan? Entonces, hay un aprendizaje desde esa vía. Voy a ir más rápido porque ya consumí el tiempo. Esto yo también lo mencioné. El docente como primera línea de las emociones. Yo les digo un tips. Nosotros abríamos las clases Zoom 15 minutos antes. Uno puede configurar el Zoom para que el aula, entendiendo el aula virtual como el aula convencional, se abre antes, 15 minutos antes. Los alumnos entraban y se ponían al día respecto de esas emociones. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo está tu comunidad? ¿Y cómo está tu comuna? ¿Y estás en cuarentena? ¿Y qué ha pasado con tu familia? Eran los mejores 15 minutos invertidos para efectos de lo que después se podría construir en términos de conocimiento. Esas son cuestiones aprendidas que no están en la bibliografía e-learning. Por eso que yo les decía, aquí hemos aprendido un conjunto de cosas que tienen mucho más que ver con docencia en línea. ¿Ah? Y se los digo con esa experiencia. Trabajo sincrónico versus trabajo asincrónico. Aun cuando teníamos estudiantes y docentes que no tenían todas las condiciones de infraestructura tecnológica y de conectividad, podíamos pensar como hipótesis de que era mejor propiciar el trabajo asincrónico. Pero no. La pandemia nos demostró que tanto los estudiantes como los docentes necesitaban verse, necesitaban sentir que había otro al otro lado de la pantalla. ¿Ah? Progresivamente se fueron abriendo las
las cámaras y ya no vimos simplemente la camarita con el slash en rojo, ¿ah? Y empezamos a notar personas al otro lado, y lo relevante que era sentirse acompañado. Ese vínculo profesor-estudiante, digamos, es más importante que nunca en estos contextos. Y eso nos llevó a tener que, digamos, posicionar la posibilidad del trabajo más mixto, sincrónico, fuertemente, y acompañado y complementado por lo asincrónico. Post pandemia debemos evidentemente profundizar los aprendizajes alcanzados. Todo aquello que cambiamos, nos resultó, ya es parte de nuestra mochila, ya es parte de con lo que vamos a seguir operando y trabajando. Por eso que esto es una oportunidad, una gran oportunidad, más en el caso nuestro, que somos una universidad que tiene movilizaciones, que estamos a pocas cuadras de Plaza Italia, de Baquedano, ¿ah? En Santiago, donde ha sido el foco del estallido, donde hemos tenido muchos estudiantes, digamos, afectados directamente por digamos, ese fenómeno. Y aquí quiero llegar al último punto, que probablemente para mí es el más importante, y que de alguna manera es una reflexión, más que una lección aprendida. Todavía no tengo completa noción del procesamiento de esto, pero el enorme papel social que juegan, y aquí no solamente las universidades, porque incluso es más dramático a nivel de las escuelas, las universidades principalmente en poner entre paréntesis, un conjunto de desigualdades que han quedado a la luz en esta pandemia. No es solamente el estudiante que tiene computador y el que no, el que tiene conexión a internet y el que no, el que tiene un espacio para estudiar en su casa. Yo estoy encerrado en una habitación porque tengo un niño de 3 años, por eso que no hay una biblioteca aquí detrás, ni estoy puesto en un ambiente tan docto. Tengo un niño de 3 años que no entiende que el papá está haciendo clase y viene encima y me patea el router y ahí quedó la conexión. Entonces, efectivamente, esos son ámbitos que en este contexto se develaron, ¿no? El que tiene alguien con quien conversar y el que no. El que ha tenido que trabajar y el que no. El que ha tenido que asumir labores de su casa y el que no. ¿Ah? Por unas horas al día, la universidad pone entre paréntesis esto. Y con todas las precariedades que podemos tener nosotros como universidad relativamente pequeña en el contexto de otras, en Santiago, ¿ah? El estudiante en nuestro campus tenía esa compañía. Tenía docentes circulando libremente por la facultad, tenía espacios donde había tecnología y conexión a internet, tenía espacios como la biblioteca donde era ideal sentarse a estudiar, a leer. ¿Se fijan? Es decir, el rol que juegan, en el caso de las escuelas, la alimentación y un conjunto de otros aspectos es clave. ¿Ah? Lo dejo a la reflexión porque es uno de los elementos que probablemente no va a quedar en los libros, pero que sí lo tenemos como un aprendizaje a fuego. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. Una completa exposición. Seguramente vamos a reflexionar en parte de lo que tú has expuesto en los minutos finales. Nos corresponde ahora escuchar a Paola Conte, de nuestra Universidad SEC acá en Chile. Ella es la coordinadora de la Unidad de TI Educativa y Virtualidad. Así que, Paola, te escuchamos. Hola. Ya es buenas tardes, sí, parece. Cuando empezó Julio era buenos días. Sí, un agrado encontrarme de nuevo con Julio. Él recordó mucho tiempo atrás, cuando estábamos recién empezando con el proyecto Enlaces y capacitábamos a los docentes. En esa época el uso de TIC era el uso de procesador de texto, ¿verdad? El uso de Excel. Y poco a poco empezamos a introducirnos en el uso, ¿verdad?, de tecnología educativa. Así que bueno, un agrado escucharte, Julio. Voy a compartir mi presentación. Me parece también muy interesante cómo se ha dado la presentación sin que nosotros como expositores nos hayamos puesto de acuerdo, porque había un tema general. Y la verdad es que sin querer hemos ido como desde lo más macro, qué pasó con esta pandemia, hasta la presentación de Julio, que tiene mucho
¿verdad?, de diseño instruccional, y la mía, la verdad es que está focalizada en el diseño instruccional y cómo nosotros asumimos y tomamos decisiones para poder enfrentar lo que decía recién Julio, ¿verdad?, que fue un tsunami. Por lo tanto, llamamos a esta presentación tensiones en la docencia online, y les voy a contar, ¿verdad?, acerca de nuestra experiencia. Gatillantes, ¿por qué la tensión? ¿Ya? ¿Cuáles son las tensiones? De eso vamos a conversar, y luego les vamos a contar de nuestra experiencia. ¿Por qué se produce la tensión en la docencia online en tiempo de pandemia? Yo creo que hay 3 puntos importantes, y en esto coincido plenamente con Julio. 1 es la urgencia, 2 es la exigencia, y 3 la incertidumbre. Y eso, el conjunto de esos 3 componentes genera tensión. La urgencia, muy poco tiempo para la implementación online, ¿verdad? Todos coincidimos que más o menos, ¿verdad?, nos fuimos confinados desde el 14 de marzo, y en nuestro caso empezábamos, ¿verdad?, en abril el primer semestre. Por lo tanto, habremos tenido cerca de un mes para poder organizarnos. Exigencia, porque también habían estudiantes impacientes, y en general, ¿verdad?, todas las instituciones de educación preocupadas por cómo hacerlo, cómo implementar, ¿verdad?, la educación online, con qué recursos se tenían, que los estudiantes no se molestaran, que no hubiese deserción, ¿verdad?, cómo cumplir las mallas curriculares. Y por último, la incertidumbre, ¿verdad? Bueno, nos planificamos para un par de meses, recién decía, ¿verdad?, la colega de la universidad, Lucía, cómo pensaban que había que planificarse por un par de meses, y terminamos todo el semestre, y finalmente va a ser todo el año, ¿verdad? Por lo tanto, coincido con el concepto, ¿verdad?, de la pedagogía de urgencia. Y quise levantar estos 3 temas porque finalmente, frente a ese contexto, hay algunas tensiones en la docencia online actualmente. Pero si bien es cierto, estamos sacando algunos aprendizajes que vienen del semestre, todavía, ¿verdad?, están presentes estas tensiones. Hay un trabajo de Juan Pablo Catalán y Alejandro Pérez. Alejandro Pérez, nuestro director de docencia. Alejandro Catalán es el coordinador de la unidad de currículo y evaluación de la Universidad SEC. Tiene una columna de opinión, y extraje algunas tensiones que ellos mencionaban en esta columna. La primera tensión, obviamente, es el paso de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Seguir haciendo lo mismo que hacíamos de manera presencial en un entorno virtual, y eso implica, ¿verdad?, muchos problemas porque no es la misma modalidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que surge acá? El concepto de diseño instruccional, ¿verdad? En cómo vamos a organizar y planear el aprendizaje, ¿ya? Cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a implementar. Y la gran dificultad de esto es que hay que hacerlo antes de ejecutar. Por lo tanto, esa es la primera gran tensión, y obviamente por el poco tiempo no todo se alcanzó a desarrollar antes que empezara el semestre. La segunda tensión es este cambio de paradigma, ¿verdad? Un modelo en general, en lo presencial, centrado en el docente, está la cátedra expositiva. Y ¿qué es lo que surge a partir de esto? Que hay que reorientar, ¿verdad?, la forma de comunicarnos con el estudiante. Pensar en estrategias didácticas, en metodologías activas, centrar en el estudiante, el trabajo autónomo, el aula virtual como un ambiente de aprendizaje, ¿verdad? El docente tiene diferentes presencias, ¿ya? Y ahí cito, ¿verdad?, el modelo comunidad de indagación de Garrison, ¿verdad?, que el docente tiene una presencia cognitiva, pero también tiene una presencia social, ¿cierto? Por lo tanto, se empiezan a dar estas presencias sin necesariamente ser tan explícitas y tan conscientes para el docente. La tercera tensión es la evaluación de aprendizaje. Bueno, siempre la evaluación en sí misma puede ser un nudo, ¿ya?
Pero acá resulta que intentar evaluar de la misma manera es una tercera tensión. Por lo tanto, aquí que nos lleva a reformular también la forma de evaluar, diseñar instrumentos de evaluación, ¿ya? La importancia de la retroalimentación como evaluación, ¿ya? Creo que eso también empieza a destacar en este proceso. Y por último, la cuarta tensión, el uso de la tecnología, ¿verdad? De no usarlas a usarlas. También que algo mencionado, bueno, fue mencionado por todos los expositores. Hay desconocimiento, miedo, ansiedad, ¿verdad? Finalmente la gran tensión es que la tecnología era la única vía para poder ejercer docencia, ¿verdad? Por lo tanto, se hizo imprescindible preparar a los docentes en uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas. Todas estas tensiones las quise poner de contexto para poder contarles cómo fue nuestra experiencia en este proceso de desarrollo e implementación de lo presencial a lo virtual. Y para ello lo primero es decirles que nosotros teníamos unos componentes previos estratégicos que sin duda nos ayudaron mucho para poder enfrentar de mejor manera este proceso. Primero, ¿verdad? Algo mencionaba la rectora al inicio en las palabras de bienvenida, la universidad ya lleva años de experiencia en carreras semipresenciales, por lo tanto, ahí había, ¿verdad?, ya una forma, un diseño instruccional que estaba ya fijado. Un liderazgo en la vicerrectoría académica y en la dirección de docencia bien importante para poder llevar a cabo, ¿verdad?, el nuevo proceso. También muy importante que del año 2019, por el plan estratégico de la universidad, se formó la unidad de currículo y evaluación y la unidad de técnica educativa y virtualidad, que es la unidad que yo coordino. Y, por supuesto, muy importante dentro de estos componentes de organización, los jefes de carrera y coordinadores de ciclo. El coordinador de ciclo ¿verdad? Son profesores que cumplen, ¿verdad?, un papel bien importante en un contacto directo, ¿verdad?, con el docente y hacen el nexo entre el docente y el jefe de carrera. Por lo tanto, teníamos ya ¿verdad?, una forma, una metodología de trabajo con distintas direcciones y organizaciones. Y por lo tanto contábamos con políticas acerca de las modalidades de enseñanza, categorizadas, ¿verdad?, en a qué consideramos presencial, qué consideramos como presencial con apoyo web, semipresencial y online. Por tanto, eso estaba ya fijado. También el año 2019 se hizo una actualización del diseño instruccional, ya con un documento finalmente que hacía conversar el modelo formativo de la universidad con el diseño instruccional. También, afortunadamente, ya habíamos creado un nuevo campus virtual, un Moodle, ya, pero también con un nuevo diseño. La unidad de currículo y evaluación también ya había empezado a trabajar fuertemente con orientaciones acerca de la evaluación de aprendizaje. Otro punto importante también de mencionar es que ya existe a partir del año pasado un curso de docencia online obligatorio, pero que era obligatorio para todos los docentes, ¿verdad?, que hacían docencia en cursos semipresenciales, ¿ya?, de la universidad. Por lo tanto, todo esto que acabo de mencionar sin duda fue una gran ayuda y nos permitió estar mejor parados frente a lo que se venía. Ahora, ¿dónde estuvo nuestra mayor tensión, verdad? Por un lado teníamos toda esta organización y todo lo ya trabajado, se vino la pandemia. Trabajábamos nosotros aproximadamente con 35 aulas de los cursos semipresenciales y
producto de la pandemia, ¿verdad?, aumentaron a alrededor de 493 o 495 aulas en las 3 modalidades. Por lo tanto, sobre todo para todos quienes han trabajado, ¿verdad?, en educación a distancia, en diseño instruccional y en gestión de plataformas de educación a distancia, podrán darse cuenta que esto es un gran cambio y por lo tanto fue nuestro mayor punto, ¿verdad?, de atención. ¿Cómo lo hacemos, verdad?, desde las 35 para llegar a las 490 y algo? Bueno, ¿cómo enfrentamos estas tensiones? Nos fijamos 3 ámbitos de acción. El primero, ¿verdad?, nunca perder de cuenta la planificación y el diseño instruccional. Siempre el primer paso era pensar cómo organizo el logro de aprendizaje en ambiente de aprendizaje en línea. Lo segundo, planificar y organizar, levantar alertas, revisar estructuras, ver con qué contábamos y con qué no contábamos. Ya eso es bien importante. Teníamos muchas reuniones, ¿verdad?, de equipo, lideradas por el directorio de docencia, donde definitivamente pensamos, bueno, sería ideal, ¿verdad?, tener esto, no lo tenemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacerlo con los recursos con los que contamos? Lo segundo, que también fue bien mencionado por el expositor anterior, es el trabajo colaborativo. La verdad es que esto no se puede dar sin un trabajo de muchos actores. Aquí menciono los del área chica, ¿ya? La dirección de docencia, la unidad educativa, la unidad de currículo y evaluación, fue un trabajo constante y periódico. Y por último, ¿verdad?, el tercer ámbito de acción fue la gestión de aula. ¿Cómo hacemos para develar lo que los docentes van a realizar con los estudiantes? Algo también mencionaba Julio al respecto. Por lo tanto, ¿cómo los docentes desarrollan procesos didácticos en torno al aprendizaje, pero ahora en este ámbito, ¿verdad?, del aula virtual? Y tratar de evitar, ¿ya? Porque eso obviamente no es posible de realizar tan rápido y en un semestre, con carreras que ya y docentes que ya vienen, ¿verdad?, acostumbrados a realizar clases presenciales. ¿Cómo evitar la réplica de la clase frontal y cátedra expositiva en el ambiente virtual de aprendizaje? Si bien es cierto, ¿verdad?, las carreras presenciales de la universidad ocuparon el campus virtual, todas cumplieron, ¿verdad?, con hacer clases a través de Zoom. Hubo una gran responsabilidad en eso y compromiso de parte de los docentes de la universidad. Pero también nuestro trabajo y nuestra reflexión, ¿verdad?, era cómo lograr que el docente ocupe el aula, ¿verdad?, además de la clase en Zoom, para comunicarse con los estudiantes, para poder realizar una actividad, ¿verdad?, que fuera una actividad de aplicación y que fuera el aula virtual el ambiente de aprendizaje. Creo que eso fue un gran desafío. Ahora, estos 3 ámbitos de acción los dividimos, ¿verdad?, en distintas etapas. Una etapa de diseño, ¿verdad?, donde fijamos una ruta de aprendizaje concreta para el tránsito de lo virtual, de lo presencial a lo virtual. En esto les cuento que trabajamos mucho con rutas, ya con procesos, ya donde nosotros señalamos, ¿verdad?, que si el estudiante recorre, ¿verdad?, desde el A hasta el D, podría, ¿verdad?, lograr una experiencia de aprendizaje. Lo segundo es la capacitación docente, ¿verdad? En plataformas USEC levantamos una capacitación 100% online a través de videos, de tutoriales, para hacer lo más básico e importante, que era cómo usar Zoom y cómo usar el aula virtual. Una segunda etapa, que llamamos de desarrollo e implementación, donde algo muy estratégico fue crear el plan de creación de aulas. Recuerden que teníamos 35 aulas y había que crear alrededor de 400.
¿ya? Y enrolar a los estudiantes en la plataforma. Esto fue bien crítico para nosotros porque definitivamente, como los sistemas de gestión por ahora no están integrados con el sistema Moodle, si el estudiante se matricula, ¿verdad?, queda registrado en el sistema, pero no en Moodle. Por lo tanto, tuvimos que hacer un plan, ¿verdad?, ahí para poder enrolar a los estudiantes. Otro tema importante dentro de esta etapa es la metodología de desarrollo de contenido de implementación. Aquí, al igual que Julio, trabajamos con plantillas, ¿ya? Y también con metodología, mucho documento de plantilla, ¿ya? Que se guardaba en carpetas Drive, y todo un procedimiento que se trabajaba con los jefes de carrera y los coordinadores de ciclo. Tercero, la etapa de acompañamiento, que también ha sido nombrada anteriormente. Está la mesa de ayuda y la metodología de acompañamiento constante. Dentro del equipo de la dirección de docencia, ¿ya?, y de la unidad de TI educativa, todos los diseñadores instruccionales, ¿ya?, jugábamos el rol como de ejecutivos de cuenta. Nos repartimos, nos distribuimos las distintas carreras, por lo tanto los profesores sabían a quién podían consultar específicamente cualquier tipo de duda. Otro tema importante dentro de esta etapa es que nosotros ya tenemos momentos evaluativos que estaban fijados, y nosotros asociamos momentos evaluativos también a capacitación específica, donde íbamos visualizando cuál era la debilidad y por lo tanto usábamos previo al momento evaluativo capacitación. Y ahí hicimos ya una capacitación avanzada en Zoom, una avanzada en Moodle. Viene este semestre capacitaciones que tienen que ver ya con metodología activa, etc. Otro tema importante también era extraer informes de resultados constantes, ya de evaluación y de uso de aulas. Es decir, periódicamente revisábamos el uso del aula y veíamos qué carreras son, ¿verdad?, las que lo estaban usando menos, hacer un informe de resultados también de cómo le estaba yendo a los estudiantes en las evaluaciones, levantar alerta, etc. Y por lo tanto terminar, ¿verdad?, con estrategias de apoyo a las carreras que presentaban mayores debilidades o mayores dificultades. No hemos levantado todos los aprendizajes, que me gustó mucho el ejercicio que hizo Julio. Nosotros vamos a terminar el semestre hoy día, y algunas carreras tienen algún examen la próxima semana. Pero sin duda un ejercicio que tenemos que hacer. Sí quiero compartir con ustedes algunos desafíos, ¿ya? En cuanto a diseño instruccional, lo que nosotros tenemos como desafío es explicitar aún más, ¿verdad?, en todos los docentes el concepto y significado que tiene el diseño instruccional. Y esto porque definitivamente para que al docente le haga sentido que la organización de un aula tiene un significado, ya no es solo una estructura, ¿verdad?, que está puesta allí de manera aleatoria. Aumentar el uso de tecnología con fines educativos, sin duda. Formación docente en metodología activa, clase invertida, aprendizaje entre pares, etc. Avanzar más hacia el concepto de aula como ambiente de aprendizaje. Todavía, ¿verdad?, hay docentes que lo disocian, ¿verdad? Es decir, una cosa es el aula y coloco allí el contenido, y otro es el espacio donde yo me comunico con el estudiante. Y un punto muy importante que tenemos un desafío es que estamos levantando los estándares de los procesos virtuales, ¿ya? Y acá, obviamente, poder estar en concordancia, ¿verdad?, con la CNA, con todos los procesos de estándares que existen, ¿ya? Estamos haciendo un estudio de lo que hay y cómo nosotros podemos levantar nuestros propios estándares y estandarizar todos nuestros procesos que tienen que ver, ¿verdad?, con educación a distancia. En cuanto a evaluación, aquí también quiero citar a Juan Pablo y a Alejandro. En un seminario, ¿verdad?, que se llama Evaluación Didáctica e Innovación en la Virtualidad, ellos mencionaron
como conclusión 3 puntos bien importantes que tenemos como desafío respecto de la evaluación. Tenemos que avanzar hacia reglamento y protocolos para orientar la evaluación online. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que ya hay reglamentos que no aplicaban, ¿verdad?, para la educación a distancia. Por lo tanto, hay un trabajo que realizar. También quedan desafíos pendientes respecto de las prácticas profesionales. Si bien es cierto, como decía Julio, no todo se puede hacer a través de la educación a distancia. Sí, en nuestro caso estamos evaluando cuáles serían algunos resultados de aprendizaje que podríamos lograr, ¿ya? Y quizá ahí plantear, ¿verdad?, algunos recursos, modelamientos, etcétera, que podríamos usar. Otro desafío importante que tiene que ver con evaluación es profundizar en el uso de tipos de evaluación, ¿verdad?, y que pueden realizarse a través de tecnología. Eso ha sido un nudo, ¿verdad?, de cómo el docente también puede cambiar este paradigma y descubrir que hay otras formas de evaluar. Y una tarea nuestra como universidad poder plantear, ¿verdad?, cuáles son esas posibilidades y opciones. Y en cuanto a tecnología propiamente tal, sin duda uno de nuestros también grandes desafíos es tener esta integración de sistemas, porque nuestra universidad ya tiene una oferta online y que afortunadamente este semestre, a pesar de la pandemia, hay carreras que tienen un gran número de matriculados y carreras 100% online, como programa especial en trabajo social, por ejemplo, licenciatura en educación. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un trabajo rápido, ¿verdad?, por la cantidad de estudiantes que ya tenemos. Eso, no sé si ahora vienen como las preguntas, Francisco. Correcto, sí. Muchas gracias, Paola. También una exposición muy completa respecto a cómo se abordó esta etapa de crisis en la Universidad SEC. Ya llevamos bastante tiempo desde el inicio, partimos prácticamente a las 11 en punto, así que quiero aprovechar también las preguntas que han formulado los participantes, de tal manera de poder generar también un intercambio de opiniones y de escuchar otras voces. A través del chat, varios de los asistentes han formulado ya algunas inquietudes. Me gustaría abrir una ronda con los expositores, las voy a leer primero y vamos seleccionando a cuál nos abocamos en primera instancia. Hay preguntas puntuales también para Lucía en el caso de la Universidad Internacional SEC de Quito, que también creo que es pertinente que se la podamos formular. Hay una inquietud que plantea Tere, dice, ¿cómo logran la flexibilidad normativa para la educación online? ¿Ah? Yo creo que es un tremendo tema, sobre todo en la realidad chilena. Después Ingrid dice, ¿qué ha pasado con el factor humano, los estudiantes, docentes, personal de gestión académica y otros durante todo este proceso de incertidumbre? ¿Hay un plan de contención respecto al cansancio acumulado? Muy útil son las pausas activas que debieran ser obligatorias a todo nivel. Ana María dice, ¿cuánto conocemos a nuestros estudiantes? El tema más importante creo que es efectivamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo estamos llegando? Ingrid dice, excelente, reconocer que los docentes están en primera línea y un buen consejo es iniciar aula virtual antes de la hora de clases. Carolina dice, entre varios aspectos importantes de la flexibilidad es preciso comprender que el objetivo de aprendizaje debe también flexibilizarse. Lo esencial, más que aprender contenidos, pasa a ser aprender la capacidad misma de flexibilizar y de resistir en esta situación completamente incierta que estamos viviendo. Tere, hay otra pregunta de ella, dice, ¿cómo han realizado el acompañamiento a los docentes, a los estudiantes y al personal de apoyo a la gestión académica? Y las preguntas para la Universidad Internacional SEC del Ecuador, ¿por qué los docentes no utilizan la plataforma al 100%? Y si es que se tiene algún plan para lograrlo para los siguientes semestres. Y hay otro para
la Universidad Adventista tenía dentro de su presupuesto anual un rubro para emergencias del cual pudieron hacer uso para la compra de chips y material informático para los docentes y alumnos, y si no, ¿qué tanto afectó eso su presupuesto? Bien, vamos con Lucía, con esta pregunta que se ha formulado respecto a el por qué los docentes no están utilizando al 100% la plataforma. Bueno, sí, Francisco y todos. Más que nada creo que se dio el no uso del 100% de la plataforma porque teníamos docentes que estaban acostumbrados a las clases presenciales, al contacto, a realizar prácticas, a realizar laboratorios. Entonces, como esta pandemia nos tomó de sorpresa a todos, el adaptarse a esta modalidad de estudio, pues sí fue un poco duro para varios profesores. Más que nada, pues en las capacitaciones, pues teníamos que hacer las capacitaciones personalizadas con ellos para que logren entender el manejo de la plataforma. Pues para los que estamos acostumbrados a la tecnología, pues sí, es muy fácil coger, entrar, revisar y empezar a monear, como decimos acá en el Ecuador, ir viendo cómo funciona la herramienta y ya. Pero pues sí hay docentes, hay estudiantes que sí tienen como que un poco de miedo a lo que es las tecnologías y tienen un poco de resistencia a la modalidad online. Pero creo que con esta pandemia todos hemos reaprendido y, pues vamos a seguir aprendiendo en el transcurso con esta nueva normalidad que tenemos hoy en día. Y pues como plan para lograr que todos los docentes utilicen pues sí, estamos trabajando ya en eso, más que nada porque el próximo semestre que se avecina también va a ser online. Y pues sí necesitamos que todos los docentes, más que nada, estén capacitados en el manejo de las herramientas, no solo de la plataforma, porque hay muchas herramientas en Internet que son fáciles de usar, pero quizás por el desconocimiento, pues no lo están utilizando. Y pues por ahí va nuestro plan para que ellos lo puedan lograr este próximo semestre. Perfecto, muchas gracias. ¿Les parece a los expositores si iniciamos una ronda de preguntas y respuestas? En razón del tiempo, por favor no extendernos mucho en aquello, pero para efectos de imprimirle mayor dinamismo y poder darle respuesta a las inquietudes que nos han formulado los asistentes. Me parece importante partir, por ejemplo, en el caso de Loreto, luego podemos pasar a Julio, Paola y también a Lucía. Loreto. Ya, referente a la consulta hecha sobre el presupuesto, si la universidad tenía previsto, no estaba previsto, pero siempre la universidad tiene un presupuesto de emergencia y además se hizo una redistribución del presupuesto. Hubieron actividades que no hicimos, por ejemplo, salidas, viajes, y entonces redistribuimos para los conceptos que necesitábamos bajo esta nueva modalidad, tanto para chip, para equipos, para base de datos. Entonces redistribuimos el presupuesto. No es que esto no estaba previsto para nadie, creo yo, pero hubo un análisis y una redistribución del presupuesto. Muchas gracias. En el caso de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Julio, ¿cuáles dirías tú que debieran ser el aprendizaje o los tres factores que deberíamos tener sobre la mesa como conclusiones de lo que hemos conversado esta mañana, con mira a lo que viene, no tan solo el segundo semestre, tú lo mencionaste, es altamente probable que a partir de la pandemia y sus efectos posteriores tengamos un primer semestre del 2021 también bajo la misma modalidad. Tu micrófono, Julio. Qué complejo circunscribir todo en tres factores. A ver, parte de las cosas que se comentaban en el chat, la flexibilidad, complejísimo, complejísimo, y esto no tiene que ver solamente con manejar
estrategias didácticas. Uno pudiese pensar que la facultad de pedagogía pudiese estar más habilitada para efectivamente hacer un cambio en la forma. No es tan así. En ocasiones, a veces, profesionales de otras disciplinas a la pedagogía resultan más versátiles en el cambio metodológico. Ahora, desde lo normativo, todas las instituciones de educación superior seguimos con las supervisiones de la Superintendencia de Educación Superior, seguimos con los procesos de acreditación, nada de eso ha cambiado. Es decir, en paralelo a todo este tsunami en el que hemos tenido que estar inmersos, tenemos que estar cumpliendo con todos estos requerimientos. Eso no ha cambiado, incluso no ha cambiado a nivel escolar tampoco. O sea, vemos un conjunto de docentes con estrés y con un conjunto, porque esto ha sido, digamos, muy, muy complejo de sobrellevar. Haciéndome cargo de algunas de las cosas también que estaban en el chat, levantamos procesos de acompañamiento, levantamos una comunidad virtual en el aula para acompañar a los docentes, en las que fuimos transitando desde una lógica muy, muy de capacitación en el uso de TICs a una lógica, y quiero rescatar esto, de volver más al origen, de volver más al origen, de volver más al origen de lo que es contactarse, comunicarse, la pedagogía de lo básico, de lo esencial. ¿Ah? Como yo decía, lo que mejor nos dio resultado fue escuchar, ¿ah? Fue conversar con los estudiantes, fue establecer esos tiempos. Parte importante del éxito pasaba por cómo aprovechabas al máximo esa experiencia que tenías como docente, ahora entendiendo que simplemente cambia el medio. Sí es relevante, sí es visible, pero cambia el medio, simplemente. Entonces la comunicación fue muy importante, la empatía, la contención. Yo lo comentaba recién como uno de los tips: abrir la sala 15 minutos antes, conversar con los estudiantes, por ejemplo, empezar a hacer un trabajo para que cada una de estas pantallas que están en negro empiecen a abrirse. Los docentes se vieron interpelados a dar espacio a la interacción y pedir la palabra, dar la palabra a los estudiantes, y se fueron abriendo las cámaras. ¿Ah? Esto que parecía la cimarra de nuestro siglo, que era ocultar la pantalla, porque uno nunca sabía la cámara, uno nunca sabía quién estaba al otro lado, y si realmente estaba, o se estaba tomando un café, porque yo era muy latero, como lo estoy diciendo ahora, no sé. Habían muchas cosas que fuimos aprendiendo y que no tienen que ver necesariamente con la educación a distancia tradicional, convencional, la teórica, la que todos aprendimos. ¿Se fijan? Hicimos jornadas de inducción para estudiantes. Esto de que los estudiantes eran nativos digitales tampoco fue una hipótesis certera. Nuestros estudiantes eran full para las redes sociales, pero tenían serias dificultades en Word, Excel, PowerPoint, no se desenvolvían bien en la plataforma, se les perdía, inventaban claves demasiado buenas que a la semana se les olvidaba. Entonces, hay varias cuestiones que fuimos, digamos, aprendiendo. Nos metimos a las redes sociales para acompañarlo. Hemos hecho live en Instagram y aprendimos a hacer eso. Muchos de nosotros ni siquiera teníamos Instagram. En Twitter, en Facebook, es decir, fuimos a buscar a los estudiantes. No esperamos que llegaran al aula virtual, algo desconocido. Además, cuando no tienes todos los recursos para implementar el aula virtual, Moodle es de lo más árido que hay. Es muy potente, pero si no tienes las opciones de poder personalizarlo, es una cuestión que parece una oda al scroll para abajo. Entonces, es bien complejo. Ha sido, digamos, bastante complejo. Nuestra universidad tampoco tenía todos los recursos como para poder, cosa que hicieron otras universidades, invertir y contratar una institución que montara todo esto en Canvas o en Blackboard y los profesores casi les movieran el mouse. No, nosotros nos dimos al trabajo de que los profesores, con lo complejo que resulta, fueran, aprendieran, y ha sido un aprendizaje brutal, brutal. En muchas ocasiones que, digamos, intervino el semestre, intervino, qué duda cabe que se tuvieron que sincerar los objetivos, los propósitos. No vamos a lograr probablemente en algunas asignaturas lo que estaba estipulado, porque no es posible lograrlo, así de concreto. Y sobre todo empezamos a socializar un diálogo honesto, del docente hacia el estudiante. Esto es nuevo, es difícil y es complejo para todos, para todos. Eso le costó bastante al docente, pero fue vital, fue clave. Establecer ese contacto permitió a los estudiantes establecerlos como socios de este contrato respecto de para dónde vamos, de qué es lo que podemos lograr. Entonces, es bien difícil en tan poco tiempo globalizar todo.
Y yo soy bien, digamos, apasionado en este tipo de cosas porque llevo hartos años trabajando en eso. Esto para mí ha sido un aprendizaje enorme, ya teniendo más de 20 años trabajando en educación a distancia. Muchas gracias, Julio, y se agradece la pasión con la cual nos has mostrado tanto tu exposición como las reflexiones que estás realizando a partir de las preguntas. No ha sido para nada latero, ¿ya? Así que se agradece. Pero, El caso tal vez nuestro, Paola, como dueña de casa de esta jornada académica, hemos tenido seguramente algún retorno, alguna evaluación de cómo los estudiantes han vivido el proceso. A partir un poco de lo que se pregunta en el chat, ¿podrías tal vez contarnos un poco de esa evaluación que hay? Mira, o sea, primero, creo como tomándome la palabra como dueña de casa, la verdad es agradecer, Francisco, primero la posibilidad de poder participar en este webinar. Agradecerles a todos también la sinceridad de los expositores. Yo creo que es la única vía, ¿verdad?, de poder alcanzar realmente y reflexionar acerca, ¿verdad?, de los logros y de las dificultades para poder aplicar mejoras. Y tenemos poco tiempo para aplicar mejoras, porque ya se viene el segundo semestre. Pero sí puedo compartir que a pesar de lo que podríamos habernos imaginado, ¿verdad? Porque nuestro punto crítico al principio de año del principio de semestre, como yo les comenté, fue esto de poder enrolar a muchos estudiantes. Ya piensen que teníamos 35 aulas y pasamos a casi 495. Y por lo tanto tuvimos allí algunos nodos, ¿verdad?, de estudiantes que no podían ver sus aulas y fuimos solucionándolo hasta que quedó, digamos, a ser cero, ¿verdad?, todos los estudiantes en sus respectivas aulas. La evaluación de los estudiantes ha sido muy positiva. Primero, hubo docentes que mencionaron que había mayor participación de estudiantes a través del Zoom que cuando tenían clases presenciales, ¿ya? En la universidad, y eso es bien potente, porque definitivamente había una alta asistencia. Y segundo, los estudiantes se dieron cuenta del esfuerzo, es decir, se dieron cuenta, ¿verdad?, que había todo un equipo, ¿verdad? Y en esto no me refiero solo a la unidad educativa, me refiero desde rectoría, ¿verdad?, hacia abajo, toda una universidad con sus diferentes estamentos y equipos que estaban trabajando para que funcionáramos, ¿ya? Y funcionáramos, ¿verdad?, al principio desde la pedagogía de la emergencia, que me gustó mucho el término que mencionaba Julio. Pero y en esto, sin un ánimo obviamente de ser pedante, debo decir que sí nos encontramos un poco mejor parados porque teníamos todo lo que yo mencioné, ¿verdad?, anteriormente. Afortunadamente teníamos un campus virtual que ya estaba, que incluso hasta estaba ya reformulado y con un diseño gráfico. Teníamos, ¿verdad?, cursos que estaban hechos, etcétera, o sea, de capacitación docente, o sea, teníamos una serie de elementos que nos permitieron enfrentarlo, pero de todas maneras esto fue algo muy difícil, ¿ya? Muy complejo y difícil en todos los estamentos, digamos, porque finalmente jefes de carrera, ¿verdad?, coordinadores de ciclo, los propios docentes, los estudiantes. Por lo tanto, viendo todo eso, yo creo que la evaluación, bueno, no venía preparada con datos, pero sí, al leer la evaluación, ¿verdad?, de los estudiantes, es muy positiva. Y eso, en lo personal, me deja una gran satisfacción por el trabajo realizado y, por supuesto, con una gran responsabilidad para poder planificar y aprender, ¿verdad?, de las dificultades que tuvimos el primer semestre para empezar un mejor segundo semestre. Y ya no ha terminado el primer semestre y estamos trabajando para enfrentar de mejor manera el 24 de agosto que comenzamos el segundo semestre.
Gracias, Paola. Bueno, vamos a completar prácticamente casi 2 horas de este encuentro académico. Antes de concluir, evidentemente agradeciendo la participación y asistencia de cada uno de ustedes, me gustaría ofrecer la palabra a alguno de los asistentes, alguien que quiera compartir algún criterio, de manera breve, por supuesto, pero escucharnos creo que resulta fundamental en este proceso que estamos viviendo, una realidad que se extiende por todo nuestro territorio nacional, y también tiene este alcance internacional con la participación de Lucía Oñate desde la Universidad SEC de Quito. Así que aprovechemos el tiempo y ofrezco la palabra, por favor, si alguien se interesa. Estamos un poco tímidos, parecen los asistentes. No hay problema. Hay una pregunta, tal vez que pueda ser la ronda final, que la formula Igor Carrasco respecto a si el modo de educación a distancia puede afectar el modelo de educar por competencia, si se puede ver afectado a partir de esta situación que nos plantea. Lucía, te escuchamos para avanzar rápidamente. Bueno, creo que no. Más que nada, pues en las plataformas ahora sí dejan trabajar por competencias. Y creo que más que nada, creo que desde lo pedagógico habría que ver cómo se formulan estas competencias y plasmarlas para que los estudiantes puedan trabajarlas. Y más que nada, creo que estas competencias deberían ser un poco más transversales. Deberíamos trabajar en lo que son, más que nada ahora que estamos en lo online, trabajar tareas no puntuales de la materia X, de la materia Y, sino más bien trabajar proyectos, creo yo, que sean transversales, un proyecto que se pueda trabajar con varias materias para que sí, más que nada, los estudiantes no tengan esa sobrecarga y no tengan ese pesar y esa ansiedad y ese estrés de que tengo la tarea de matemáticas, tengo la tarea de lenguaje, tengo la tarea de psicología. Más bien creo que hay que plantear ese tipo de competencias en donde pues podamos tener la transversalidad. Francisco, ¿hablo yo? Correcto, sí. Bien, yo creo que el modelo por competencia orientado, o lo que acerquemos cada una de las universidades a este modelo curricular, no se ve afectado, porque hay que hacer un trabajo metodológico, pedagógico, intencionado. No obstante, como ha mencionado Julio y varios otros, nosotros nos vimos en una emergencia, entonces transformar todo eso no ha sido fácil. Pero hay metodologías que pueden ayudar tanto en la presencialidad como también se pueden implementar en la virtualidad, desde la clase invertida, el análisis de casos, recordar nomás que el modelo nos está llevando al logro de resultados de aprendizaje, al logro de habilidades y al logro de varios aspectos que según la metodología y la intención y los objetivos que nos planteemos, pueden ser logrados perfectamente. Pero como todas las cosas, la práctica hace al maestro. Y nosotros hemos tenido una práctica en una situación además emocional muy difícil para las personas. Y creo que eso ha afectado que hasta los docentes puedan pensar e intencionar sus clases. Comparto totalmente lo mencionado por los colegas, por Julio, de la situación que estábamos viviendo. Es una situación especial y esa sensibilidad en la que obviamente fuimos transmitiendo nosotros como universidad a los docentes, a los directivos. No sabemos cómo está el que está al otro lado de la pantalla, qué situación está viviendo en su entorno. Y en base a eso fue necesario instalar flexibilidad en algunas medidas académicas. Alguien preguntaba acá, ¿cómo se hace eso? Es ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Es tomar algunas medidas con los consejos académicos respectivos y tomar acuerdos de hasta dónde vamos a permitir. No es algo que sea fácil acordar, porque hay posiciones obviamente más duras, otras más flexibles. A nosotros nos llevó un tiempo, pero finalmente llegamos a un acuerdo con algunos desertores que siempre vamos a tener en el camino, pero llegamos a un acuerdo general. Creo que al principio tú mencionabas cuáles son las claves, difícil decir cuáles son las claves, pero cada universidad
va a ir viendo y va a ir probando lo que le va dando resultado. Para nosotros fue la flexibilidad, el diálogo, la contención a los docentes y el saber exactamente lo que está sucediendo al otro lado de la pantalla. Creo que son claves importantes. No siempre lo supimos y eso también nos trajo problemas, pero creo que eso es clave para el planteamiento pedagógico, hasta dónde yo voy a llegar en la situación que estamos viviendo. Alguien me decía, pero es que no, es que la flexibilidad no, etcétera, porque alguien puede decir también, no, es que los alumnos son flojos ahora, antes, y ahí hay otra posición. Pero hay que pensar que lo que vivimos ahora no lo vivió ninguna generación en 100 años atrás, por lo tanto, en esos zapatos hay que ponerse. Y ahí creo que hay que socializar y hay que hacer un diálogo más abierto con la comunidad, con los distintos estamentos, para llegar a los acuerdos pertinentes. El desarrollo de las competencias se puede lograr, pero hay que ir paso a paso en la situación que estamos. Gracias, Loreto. Julio. La modalidad, el uso de las TICs es un medio. Y entender eso, digamos, es la esencia de todo. Esta modalidad va a revelar lo que somos como institución, lo que hemos logrado construir colectivamente como institución, lo que hemos logrado consensuar, si es competencia, si es metodologías activas. Ahí en el chat se hablaba de la retroalimentación. En mi experiencia, la retroalimentación pedagógica, la evaluación para el aprendizaje, los entornos virtuales se prestan mucho para ello. Pero ¿cuántos de los docentes lo usan? ¿Cuántos de los docentes en sus clases cotidianas usan la evaluación para el aprendizaje, la instancia de la evaluación para aprender, la retroalimentación pedagógica? Si no lo usan en lo cotidiano, no lo van a usar en la modalidad. Entonces, efectivamente, ahí hay cuestiones que hay que transitar entendiendo que esto es un medio potente, disruptivo en muchas ocasiones, muy disruptivo, porque hay muchos docentes que se dieron cuenta que no pueden seguir haciendo en Zoom lo que antes hacían en el aula. ¿Ah? Y efectivamente eso establece un cambio y establece una oportunidad obligada. Yo recuerdo siempre en el ámbito de las TICs, y aquí se me cae el carnet, cuando nos presentaron la experiencia de lo que hizo Uruguay respecto del programa Ceibal. Ceibal, recuerdo que vino las autoridades del Ministerio de Educación de Uruguay a explicarnos cómo habían logrado cierto cambio metodológico que para enlaces había sido casi imposible, que era alterar el cómo el docente hacía clases. ¿Ah? Lo metieron a un laboratorio, le metieron computadores en el aula, le trajeron notebook y no hubo caso. ¿Ah? Bueno, lo que hizo Ceibal fue iluminar las salas y entregarle computadores a los alumnos. El alumno entraba a la clase, el profesor estaba dictando la clase y el alumno abría el computador conectado a internet. Eso estaba permitido. Eso estableció un cambio disruptivo en el que el docente se vio obligado a cambiar. Obligado a cambiar. Estos escenarios tienen ese grado de oportunidad. Ese grado de oportunidad interpela al docente a tener que establecer cortes en su clase y ya no ser tan expositiva y dar la palabra para que se empiecen a abrir esas camaritas, porque de lo contrario es una caja negra enorme. Al menos en el ámbito presencial uno ve el que se está quedando dormido, uno ve el que está mirando para el techo, uno ve un conjunto de cuestiones que son tu feedback. Acá no existe. Si no abres esas camaritas, si no estableces ciertos tiempos, no tienes cómo. Entonces, efectivamente aquí, considerar esto como un medio y trabajar todos aquellos aspectos desde lo presencial y desde lo institucional, con consensos, con acuerdos, es clave, es clave. Nosotros no hemos tenido el tiempo de sentarnos a hacer conversatorios como estos con los docentes para ver qué han aprendido, qué ha dejado, qué tesoros ha dejado el mar después de que se ha retirado. ¿Ah? Y en algunos casos ni siquiera se ha retirado, pero en fin, efectivamente tenemos que hacer ese análisis, esa reflexión, y probablemente nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Ya muchos docentes nos han dicho, oye, he logrado construir cuestiones que no había logrado nunca en lo presencial. ¿Ah? Nunca. O sea, un nivel de calidad en la producción de los... Claro, los alumnos están encerrados, muchos no tienen otra cosa que hacer que participar en sus clases. Hay un contexto que lo facilita. ¿Ah? Pero efectivamente esos son los aprendizajes que debería, digamos, consolidar cada una de las instituciones. ¿Ah? Lo e-learning es importante, pero esto es urgente. Muchas gracias, Julio. Paula. Yo quiero terminar diciendo que es el minuto de fama del diseño instruccional. Es decir, yo me la juego por eso.
siempre todas las modalidades. También cuando uno crea un curso, un diplomado presencial, tiene un diseño instruccional. Ya la diferencia está, ¿verdad?, que cuando hacemos clases presenciales, a veces es una caja negra que pasa, ¿verdad?, en la sala de clases, cuál es la didáctica, qué está ocurriendo, ¿ya? Sin embargo, en la educación a distancia y en entornos virtuales de aprendizaje, eso está explícito, está diseñado, ya tomamos decisiones, ¿ya? Y ahí está. Por lo tanto, yo diría que si pudiera dar un mensaje es que acá lo importante, ¿verdad?, es diseñar institucionalmente pensando en todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Tomar decisiones, ¿verdad? Y por lo tanto, como dije hace un rato, si yo tengo un aula virtual que está organizada de ciertas formas porque tiene un significante y un significado, ¿ya? Soy profesora de castellano, se me salió la vieja castellana. Entonces, si yo hago eso, ¿verdad?, voy a inducir que el docente haga una retroalimentación porque está dentro de mi diseño. Yo voy a inducir, ¿verdad?, que hay una tarea de aplicación porque está dentro de mi diseño. Y finalmente, se va a ir dando un proceso gracias a un diseño instruccional. Ahora, obviamente que no todo es de la noche a la mañana, esto es un proceso, pero yo me la juego, ¿verdad?, por decir que el diseño instruccional es la base. Partimos por eso, teniendo en cuenta todos los componentes que acabamos de decir. Bueno, creo que hemos llegado al momento final y no queda más que agradecer a cada uno de los participantes, a nuestros expositores, en este caso Lucía Oñate desde la Universidad Internacional SEC en Quito, a Loreto Silva desde Chillán, región del Ñuble, de la Universidad Adventista de Chile, Julio Miranda desde Rancagua, pero de la Universidad Academia Unimo Cristiano acá en Providencia, y a Paola de Universidad SEC Chile. Creo que tenemos lecciones muy importantes que quedaron sobre nuestra mesa de trabajo, las podemos compartir, seguir trabajando, el trabajo colaborativo, la asociación resulta muy importante en estos desafíos que vamos a seguir enfrentando, así que creo que nos vamos satisfechos, por lo menos es la sensación que me queda a mí, y debo agradecer el tiempo que han permanecido atentamente siguiendo todas las exposiciones y esta conversación. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde y espero que nos volvamos a ver pronto con otro tema interesante en torno a estas materias.